Bienvenidos al taller Terapia de Células CAR-T para el linfoma. Mi nombre es Julia Pan y seré la moderadora en este taller. Es un placer presentarles al orador de hoy, el doctor Javier Muñoz. El doctor Javier Muñoz se especializa en el tratamiento de linfomas y es el director del programa de linfoma de la Clínica Mayo en Arizona. Está certificado en hematología, oncología médica y medicina interna y ha sido investigador principal en múltiples ensayos de linfoma de vanguardia, incluida la inmunoterapia y las células CAR-T. Su objetivo personal es el desarrollo de agentes no quimioterapéuticos a través de ensayos clínicos novedosos para atender a los pacientes que padecen cáncer. Demos entonces la bienvenida al doctor Muñoz. Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme. Quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo. Yo nací en Lima, Perú, estudié en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabajo en la Clínica Mayo en Arizona. Es un orgullo poder presentar hoy día sobre las células CAR-T. Yo he sido investigador en varios ensayos clínicos de células CAR-T y feliz comparto mi experiencia. Gracias nuevamente. Estos son mis conflictos de interés. Es un honor para mí presentar este tema que es muy novedoso, muy excitante. Pueden ver el título en la diapositiva. Estos son los objetivos en un cambiante panorama terapéutico. Obtener información sobre los medicamentos CAR-T aprobados recientemente por la FDA en Estados Unidos para pacientes con linfoma. Identificar los desafíos en el tratamiento de pacientes con linfoma. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es la terapia CAR-T? ¿Quién debería considerar la terapia CAR-T? El recorrido del paciente con este nuevo tratamiento. ¿Qué esperar cuando se recibe CAR-T? Eficacia, toxicidades y efectos tardíos, incluyendo direcciones futuras. ¿Qué es el linfoma? El linfoma es un tipo de cáncer de la sangre. Particularmente es un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes. Este sistema linfático comprende los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y la médula ósea. El linfoma puede afectar todas estas zonas, así como otros órganos del cuerpo. En algunos pacientes puede ser una zona, en otros pacientes puede ser 2 o 3 zonas o más. Existen muchos tipos de linfoma. Los principales subtipos son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Cuáles son los estadios del linfoma? Los estadios van del 1 al 4. Se llama estadio 1 si el cáncer está simplemente en una región de los ganglios linfáticos. Es estadio 2 si está involucrando 2 o más regiones en el mismo lado del diafragma, digamos en el tórax, en el pecho o en el abdomen. Es estadio 3 si el cáncer está afectando ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma, en la parte superior, en la parte inferior, ambos, el pecho, el tórax y el abdomen al mismo tiempo. Y finalmente es estadio 4 si el cáncer está involucrando órganos, digamos la médula ósea. Hacemos una biopsia de médula ósea y encontramos el linfoma en el hueso o está en el hígado, en los pulmones, en órganos. Eso sería estadio número 4. ¿Por qué he escogido el linfoma difuso de células grandes para comenzar? Bueno, es el linfoma agresivo más común y tiene células CAR-T aprobados en Estados Unidos en estos momentos. Hay más de 60 tipos de linfoma y como tiempo es limitado he escogido 2 linfomas primordialmente para conversar con ustedes hoy día. Uno sería
Primero sería el linfoma difuso de células grandes, o el acrónimo en inglés DLBCL, Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Y el segundo va a ser el linfoma de células del manto, o el acrónimo en inglés MCL, Mantle Cell Lymphoma. Y pueden ver los porcentajes ahí en la diapositiva. El linfoma difuso de células grandes es el linfoma más común, 31% de todos los linfomas. También es el linfoma más agresivo, el linfoma más común que es agresivo. El linfoma más común que es indolente o lento sería el linfoma folicular, a 22% de los linfomas. Y también tenemos CAR T-cells para ese linfoma, el linfoma indolente más común llamado linfoma folicular. Pero por tiempo simplemente les voy a hablar de dos: el linfoma difuso de células grandes y el linfoma de las células del manto. Bueno, acá tienen los CAR T-cells que están en estos momentos aprobados en Estados Unidos, y tenemos mucha suerte que tenemos muchas opciones. Actualmente muchas opciones, Tisagen, Axicel, el nombre es más largo, Acticaptogen Ciloleucel. Para que sea más fácil, voy a decir Axicel, Tisacel, Lysocel. Entonces, en tercera línea, para el linfoma de células difusas y grandes, tenemos 3 en tercera línea: Axicel, Tisacel y Lysocel. En segunda línea tenemos 2, Axicel y Lysocel. Y esto es basado en los ensayos clínicos que pueden ver enfrente de ustedes: Suma-1, Juliet, Transform en tercera línea, y hay otros nombres en segunda línea. Suma-7 es el que estudió Axicel en segunda línea. Y si ustedes se preguntan de dónde viene Suma, Suma es una playa en California, cerca de Malibú. Entonces, Axicel está aprobado en Estados Unidos para pacientes adultos con linfoma de células B grandes que han recibido 2 o más líneas de terapia sistémica, esa es tercera línea, y en segunda línea también ha sido aprobado recientemente. Hay muchos otros ensayos clínicos explorando células CAR en otras enfermedades, tanto enfermedades de la sangre, cánceres de la sangre, como también cánceres de tumores sólidos, pero en estos momentos no están aprobados en cánceres de tumores sólidos. Estos son los pilares del cáncer. Hay inmunoterapia y también hay terapia dirigida. Comenzamos muchos años atrás con cirugía, después terapia de radiación, finalmente quimioterapia, y nada, ahora lo más excitante, la terapia con targets, la terapia con objetivos claros, y también la inmunoterapia más reciente. Y yo personalmente en mi clínica trato lo más posible de no dar quimioterapia cuando puedo, cuando tengo ensayos clínicos, cuando hay medicamentos novedosos disponibles. Ahora, ¿por qué manipular a las células T? El sistema inmunológico no puede erradicar al cáncer cuando las células T no pueden reconocer a las células cancerígenas. Pueden ver en la izquierda las células T, los policías están al costado de las células tumorales y no las pueden ver, no las pueden atacar. Se han olvidado cómo atacar las células cancerígenas. En el gráfico en el medio pueden ver que las células T son deficientes en número, y es posible que por eso no pueden atacar al cáncer. En el ejemplo, en el lado derecho, las células T no funcionan apropiadamente, las células T están agotadas, están exhaustadas, y por eso es que no pueden combatir al cáncer. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las células T con receptor de antígeno quimérico? Bueno, en la terapia de células T, como pueden ver acá, lo que hacemos es insertar ADN viral para enseñar, reeducar a esa célula T, a los policías,
que van a producir esta expresión del receptor antígeno quimérico. Uno puede atacar cualquier target, cualquier objetivo que uno quiera. En este caso, relevante para la conversación que estamos teniendo, el objetivo se llama CD19. Ese es el marcador presente en estos estudios, pero hay muchos otros evaluaciones con otros objetivos. Por ejemplo, en el mieloma múltiple hay un marcador que se llama BCMA, B-Cell Maturation Antigen, y hay cartitos que están yendo a otros objetivos, ¿no? Pero para linfoma, esos dos ejemplos que le estoy dando, va a ser el CD19. Entonces, una vez que le enseñas al policía, esa célula T, que ataque el CD19, va a encontrar a esas células, va a llamar muchas otras células del sistema inmune y va a haber apoptosis de la célula cancerígena. Apoptosis significa célula tumoral que muere. Van a morir esas células tumorales. Las células CAR se multiplican y producen citocinas. Esas son proteínas, sustancias que normalmente nosotros producimos cuando uno tiene una fiebre, cuando uno tiene un resfrío, uno se siente cansado, un poco de fiebre, dolores musculares. Multipliquen eso 5 veces, 10 veces, y eso es posible que uno se pueda sentir una vez que recibe estas células CAR, porque el sistema inmunológico se excita demasiado. Entonces, como pueden ver ahí, esta es edición genética, modificación de las células inmunitarias, las células T, para que expresen un receptor de antígeno quimérico que identifique y destruya a las células cancerígenas. ¿Qué es una quimera? Entonces, ¿por qué se llama CAR? Es un acrónimo, ¿no? Entonces, en inglés significa Chimeric Antigen Receptor. Cada letra viene de una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es una quimera? Como pueden ver ahí, la palabra quimera viene de la mitología griega. Es una criatura con 3 partes, león, cabra y serpiente, que en la naturaleza normalmente no estarían juntos. Este receptor de antígenos quiméricos también tiene 3 partes. En el lado derecho del gráfico pueden ver 3 partes, una exterior, una en la mitad y una en el interior. La parte exterior es el antiobjetivo que les estaba hablando. El objetivo de los ejemplos que les voy a dar, el objetivo es CD19, quiere decir que esta parte externa es una molécula que va a atacar a esa proteína llamada CD19. Y hay una parte interior, la parte interna de esta quimera con 3 partes. La parte interior es la que activa las células, las va a hacer que se multipliquen, que se dividan. La parte del medio es como un codo, que va a dar flexibilidad cuando esas dos células están interaccionando. Quiere decir que estas células T son los soldados que deben eliminar las células cancerosas, dependen de otras células para activarlas, y por lo que es fácil que las células cancerosas interrumpan ese proceso, ¿no? Entonces, la terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos es un tipo de inmunoterapia en la cual se emplean las propias células inmunitarias, las células T del paciente, de modo que identifiquen y ataquen las células cancerosas. ¿Por qué elegir CD19 como marcador? En estos dos ejemplos que les estoy dando es como un velcro, ¿no? Es un velcro que pones a la célula buena al costado de la célula mala y las haces que se junten. Ahora, a mí me gusta este marcador porque no está presente en las células madres. No está presente. Si estuviera presente en las células madres y tú las atacas, ese paciente tendría muchas cuentas sanguíneas muy bajas después de las células CAR-T, ¿no? Eso sería un problema. Y es por eso que me encanta que no tengan el marcador CD19 en las células madres. El CD19 está presente en muchas células B que nosotros todos tenemos. Algunas veces son inmaduras, algunas veces son maduras. Y estas células son las que producen muchas enfermedades que actualmente tenemos CAR-T disponibles, como la leucemia aguda linfoblástica. Esa es una célula un poquito inmadura. Y cuando la célula B es un poquito más madura, ahí cuando se dan los linfomas de célula B, como los que te voy a hablar hoy día.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona en todos los pacientes? Es posible que usted destruya todas las células cancerígenas que tienen el marcador CD19 y puede haber una célula que es CD19 negativa. Y esa célula empieza a reproducirse y a multiplicarse y finalmente cuando pasa el tiempo uno toma las fotos, los CAT scans y los PET scans y ahí es cuando uno puede ver que hay progresión de enfermedad. Y es posible que esos marcadores serían CD20, CD22 y esas células son CD19 negativas. Quiere decir que hemos hecho un trabajo fantástico destruyendo las células 19 positivas, pero hay un mecanismo que se llama el antígeno de escape y cómo potencialmente podríamos destruir este mecanismo de escape. Podríamos diseñar CAR T-cells que atacan no solamente al CD19, pero también al CD22 o combinaciones, digamos, CD19 y CD20, tratando de destruir más células tumorales. Pero en estos momentos, los que están aprobados en el mercado solamente están yendo, van a destruir células que son CD19 positivas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Les acabo de decir, el antígeno de escape tiene mucho sentido, pero no parece ser el único mecanismo de escape. Es posible que hay progresión de enfermedad que es CD19 positiva. Quiere decir que no pudimos destruir todas las células con los CAR T-cells. Y pueden haber algo que se llama checkpoint inhibitors, es este mecanismo por el cual puede haber las células T están exhaustadas y es posible que podamos ayudar pacientes después de CAR T con otros medicamentos que pueden explorar estos tratamientos. Es todo encontrar una llave. Esta es la clave, encontrar una llave. Uno puede tener un banco con una puerta muy gruesa donde uno está poniendo el dinero, ¿no? Pero si uno tiene la llave, no importa qué tan gruesa sea esa puerta, uno puede entrar muy simplemente. Es lo mismo con estos cánceres. Vamos a enseñarle algunas llaves. El linfoma de Hodgkin tiene CD30. Entonces, hay ensayos clínicos, no están aprobados en estos momentos, pero ensayos clínicos mirando a células CAR T para el linfoma de Hodgkin. Como les dije, en estos momentos solamente los aprobados son, el objetivo es CD19, pero hay ensayos clínicos mirando a CD22, a CD20, combinaciones de muchas de estas moléculas en el linfoma de non-Hodgkin de células B. El linfoma de non-Hodgkin de células T es parecido al linfoma de Hodgkin porque tiene expresión del CD30. Entonces también podríamos atacar a esos linfomas de células T con CD30. Me acaba de entrar un ensayo clínico, una compañía que está atacando al objetivo CD70. CD70 está expresado en ambos, en el linfoma de non-Hodgkin de células B y en el linfoma non-Hodgkin de células T. Entonces es muy excitante todas esas opciones que tenemos disponibles en estos momentos. Y como le dije, el mieloma múltiple, las leucemias agudas, otros marcadores también podríamos explorar en el futuro. ¿Qué variables revisamos antes del CAR? Bueno, pues los pacientes que no son aptos para el trasplante autólogo de célula madre aún pueden calificar para CAR T. Generalmente tratamos de no dar trasplante autólogo de célula madre a pacientes que son más ancianos que, digamos, 70 años. Pero eso no es lo mismo para CAR T. Yo personalmente, mi paciente un poquito más mayor que ha recibido células CAR T, él era 83 años y le fue muy bien. Quiere decir que podemos dar estas células CAR T a pacientes que son un poquito más maduros que pacientes que pueden recibir trasplante autólogo de células madre. Y ese es mi récord personal, 83, pero en los ensayos clínicos y también en lo que llaman el real world evidence, la evidencia en el mundo real,
Hay pacientes incluso mayores que han recibido. Si mal no recuerdo, he visto un paciente de 89 años que ha recibido en la comunidad células CAR-T. Quiere decir que no, la edad no es un obstáculo completo. Miramos a la edad biológica en lugar a la edad cronológica y miramos a muchas otras variables. Acá tienen en el gráfico aptitud física, comorbilidades, alto riesgo de toxicidad, características de la enfermedad, cuál es el tiempo de fabricación. Generalmente toma 3-4 semanas en algunos momentos diseñar estos CAR-T-cells en el laboratorio. ¿Puede el paciente esperar ese tiempo con algún tipo de terapia puente para estabilizar la situación? ¿Sería esto una característica de alto riesgo? Y sí hay algunas características de alto riesgo. Por ejemplo, cuando el tumor es muy grande, eso generalmente es un factor de riesgo que me pone nervioso, porque si el tumor está muy grande al comienzo, de repente va a ser difícil esperar esas 3-4 semanas, y ahí es cuando pienso dar terapias puente. También cuando el tumor es muy grande, algunas veces la toxicidad es un poquito más severa. Entonces, todas estas cosas tenemos que pensar antes de ofrecer estas terapias al paciente. Y claro, seguros, cobertura, eso es muy importante también. El proceso, el recorrido del paciente. Evaluación de apoyo social, uno tiene que tener un familiar, un amigo, alguien que esté disponible 24 horas al día. Y bueno, diferentes hospitales tienen reglas un poquito diferentes. A nosotros nos gusta al menos 30 días, que el soporte tiene que ser muy, muy bueno, muy, muy fuerte, porque queremos principalmente que nuestros pacientes estén safe, que estén, no solamente simplemente darles las células T, es monitorizarlos y que sea un proceso safe, como les digo, ¿no? Porque algunas veces estas terapias pueden tener efectos secundarios que son muy fuertes. Entonces, conversación muy directa entre el paciente y el médico, es más, yo diría el paciente, el médico y la familia, ¿no? Porque la familia también tiene que ayudarnos muchísimo durante este recorrido. Y básicamente es un proceso, ¿no? Primero uno decide con el paciente, usted decide con el médico y la familia si esto es un tratamiento que es favorable, ustedes quieren seguir hacia adelante, y después en el recorrido pueden ver cómo extraemos la sangre del paciente, la mandamos al laboratorio, se separan los glóbulos blancos, incluyendo estas células T, después las vamos a devolver esta sangre al paciente, se envían las células T al laboratorio, como les digo, y ahí tienen los gráficos, ¿no? En el lado derecho, la máquina de aferesis. Bueno, les digo, tarda muchas semanas. Durante este tiempo se puede utilizar el tratamiento puente para mantener la enfermedad controlada. Y en el lado izquierdo pueden ver cómo es el proceso, modificar estas células T en el laboratorio. Estas células se van a multiplicar, producir millones de ellas, y las vamos a congelar para almacenarlas. Y después las vamos a tener listas en el hospital cuando el paciente esté listo también. Y como pueden ver, generalmente damos 3 días de quimioterapia. Yo lo doy generalmente outpatient en la clínica, esos 3 días de quimioterapia. La intención de esta quimioterapia generalmente es una quimioterapia llamada fludarabina y ciclofosfamida. No es necesariamente destruir el linfoma. Recuerden, muchos de estos pacientes han recibido quimioterapia antes y la enfermedad simplemente está galopando. La enfermedad no, estos 3 días de quimioterapia no harían mucho para destruir las células cancerígenas. En realidad, el objetivo de estos 3 días de quimioterapia es destruir las células T antiguas, las células T viejas que no sabían lo que estaban haciendo, para tener como un paisaje virginal casi, para que los policías nuevos, esas células T que hemos modificado en el laboratorio, que son más fuertes, más inteligentes, van a poder desarrollarse de una manera más fácil, sin tener la obstrucción de esas células T antiguas que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, básicamente esta quimioterapia crea espacio
crea espacio, out with the old, in with the new. Quieres que todas las células viejas se fueran y quieres simplemente que las células nuevas puedan desarrollarse. Continuemos pues con el recorrido. Entonces, tenemos las células, han pasado esas 3-4 semanas, les vamos a dar las células T de regreso al paciente. Tienen un ejemplo ahí en el lado izquierdo con el gráfico. Es una bolsa un poquito blanca, ¿no? Como son las células blancas, las células T son células blancas, ¿no? Entonces, una bolsa en este ejemplo particular, y es como una transfusión. La ponemos la bolsa contra la gravedad y en 30 minutos esas células están dentro de tu cuerpo, se van a multiplicar en el torrente sanguíneo, encuentran y matan a las células cancerosas y, bueno, pueden permanecer por algún tiempo en el torrente sanguíneo. Si hay una recaída del cáncer, pueden atacar. Ahora, no es necesariamente que las células CAR-T van a estar por el resto de tu vida. En algunos pacientes hay longevidad, hay persistencia, lo que llamamos persistencia. Puede durar algunos meses, algunos años, pero hay pacientes que sabemos que 10 años después no tienen CAR-T-cells, no los podemos encontrar, pero todavía están en remisión completa. Hay pacientes, sí, que años después todavía encuentran los CAR-T-cells, pero no es mandatorio, no es necesario. ¿Cómo lo explico eso? Yo creo que, digamos que uno tiene las células CAR-T por 6 meses, y durante esos 6 meses destruyeron todas las células cancerosas. No es necesario entonces que tengas CAR-T de por vida. Simplemente quieres que hagan un trabajo muy bueno, muy fuerte, por los meses que las células CAR-T están disponibles. Y nada, después viene el seguimiento del paciente, estar seguro que el paciente está sano, que el paciente no está teniendo efectos secundarios muy severos. De repente, si es que eso pase, vamos a hospitalizar al paciente por un periodo de tiempo para monitorizarlo y estar seguros que está mejorando. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la colección, la recolección de células? Como pueden ver acá, es un proceso que se llama leucoferesis, toma entre 4 y 6 horas, se lleva a cabo en la clínica, es ambulatorio, se extrae la sangre con una máquina, separamos las células T del resto de la sangre y después te devolvemos el resto de tu sangre, y las células T se envían a un laboratorio donde las células son modificadas genéticamente para transformarlas en células CAR-T que puedan destruir las células cancerígenas. Ahora, ¿qué ocurre cuando las células CAR-T les son devueltas a ustedes? Como pueden ver, uno está consciente, uno está despierto durante el proceso. Esto no es una cirugía ni nada de eso. Como pueden ver en el gráfico, es básicamente una transfusión. Y bueno, típicamente 30 minutos después terminamos con eso. Si hay complicaciones, uno puede seguir en el hospital. En los ensayos clínicos iniciales, uno tenía que estar en el hospital al menos 7 días hospitalizados después de la infusión. Ahora hemos tenido muchos ensayos clínicos que están tratando de ver si es que podemos dar las células CAR-T en la clínica, ambulatoriamente. Entonces, hay algunos que puede hacer que ambulatoriamente sea más fácil, hay algunos que uno todavía, tu doctor va a sentirse mejor si es que te quedas en el hospital por algunos días para que te podamos monitorizar cuidadosamente. Generalmente la toxicidad no ocurre inmediatamente después que uno recibe la transfusión. Toma, y les voy a mostrar un gráfico en un segundo, toma algunos días, generalmente 1 o 2 días para estar desarrollando los síntomas de liberación de citocinas. Generalmente 1 o 2 días, dependiendo del medicamento, hay variaciones pequeñas. Pero nada, les dije, tenemos 3 aprobados en tercera línea y 2 en segunda línea. Quiere decir que hay un cambio de paradigma con cura, potencialmente, sin promesas, pero la palabra cura, survival, incluso aparece en muchos de
de estos ensayos clínicos. La redacción y el lenguaje han cambiado porque es mucho mejor de lo que vimos en el pasado con el trasplante de médula ósea. Este es un ejemplo. Este es el ensayo SUMA 7 comparando el trasplante de médula ósea autólogo contra el Axi-cel CAR T-cells en segunda línea para pacientes que tienen linfoma de células difusas y grandes. Y como pueden ver en el comentario, los autores dijeron que en segunda línea los CAR T-cells, las células CAR T, son potencialmente curativas. Ahora, no es para todos, ¿no? Pueden ver el aplanamiento de la curva en el gráfico del Axi-cel y, bueno, es alrededor de 50%, ¿no? Es como tirar una moneda al aire. Y hay pacientes que les va muy bien y la enfermedad va en remisión completa, y si la remisión completa dura pues muchos años, podemos hablar de cura, pero esto es retrospectivo, ¿no? No es prospectivo, no es que te podemos prometer cosas antes de darte la terapia, porque no sabemos realmente en qué grupo, qué cara de la moneda va a caer, ¿no? Si va a ser en el grupo que tiene remisión completa o en el grupo que tiene progresión de enfermedad. Entonces la palabra cura también aparece en la tercera línea. Y como pueden ver, muchos de estos ensayos clínicos, un honor para mí aparecer en algunos de estos ensayos clínicos, ¿no? Pero comienzas con los pacientes que están más enfermos, ¿no? Que han recibido, no sé, pues 4, 5, 6 terapias de quimioterapia, 6 líneas de quimioterapia antes. Y uno demuestra que la terapia funciona en esos pacientes, y si funciona, después le estudias en segunda línea, incluso de repente en primera línea. Ese es el recorrido así como hay un recorrido para los pacientes, hay un recorrido para los medicamentos cuando uno los está desarrollando. Y quiere decir que tú traes a tu mejor adelante, ¿no? Si tú ves que hay resultados en los pacientes más enfermos, ¿por qué esperar a que el paciente haya recibido 5 líneas de quimioterapia, ¿no? Es posible que le vaya mejor a ese paciente si tú estudias esta terapia en segunda línea o incluso en primera línea, porque recuerda, todas estas terapias inmunes están basadas en tu sistema inmunitario, ¿no? Quiere decir que lo más quimioterapia que tú recibes, lo más que destruimos esas células T, la calidad de esas células va a ser peor. Es mejor cuando las células son casi virginales, cuando no han sido expuestas a tanta terapia, tanta quimioterapia, para que la calidad sea mejor, y quiere decir que finalmente tu CAR T sea mejor, ¿no? Entonces acá tienen el recorrido. En el 2017 muchos CAR T-cells, los CAR T-cells comenzaron a ser aprobados, y después los años pasaron, ven más y más publicaciones, all the way to incluso primera línea, como les digo. Comenzaron en 3-line plus, tercera línea y más, después segunda línea y finalmente primera línea. En estos momentos aprobados solamente en segunda y en tercera línea para el linfoma de células difusas y grandes. No está aprobado en primera línea, pero está bajo investigación. Yo he sido parte también del ensayo SUMA 12, que es en primera línea, y también tenemos el ensayo SUMA 23, que es en primera línea también, tratando de ayudar a nuestros pacientes, incluso cuando son inicialmente diagnosticados. ¿Cuál es la toxicidad? Entonces, es para ser justos, mostrando lo bueno y lo malo, lo bueno y lo complicado de estas terapias novedosas. Tenemos que mostrar los efectos adversos severos que también pueden ocurrir. A pesar que muchos pacientes presentan efectos secundarios leves o moderados, este tratamiento ha estado asociado en algunos casos con efectos secundarios serios y de importancia clínica, incluyendo el síndrome de liberación de citocinas, el síndrome de activación macrofágica, las toxicidades neurológicas, el síndrome de lisis tumoral y la aplasia de células B. Entonces, hablemos por un momento sobre este síndrome de liberación de citocinas. En la terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos, las células T modificadas se activan rápidamente al encontrar su objetivo. En ese momento se liberan varias citocinas inflamatorias, entre ellas la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Las grandes cantidades de citocinas que produce y libera el sistema inmunitario
activado provocan síntomas que varían de niveles de intensidad, pero pueden llegar a ser potencialmente mortales o letales. Este grupo de síntomas se denomina síndrome de liberación de citocinas. El punto a transmitir es que esta tormenta de citocinas no comienza inmediatamente después de la infusión de las células T. No es que minutos después uno está muy enfermo. La mayoría de veces tarda algunos días para llegar a ese clímax de estimulación del sistema inmune. Entonces, como pueden ver en el gráfico, el síndrome de liberación de citocinas tiene como un pico alrededor, empieza a mostrar el pico día 2, día 3, día 4, y una vez que comienza a mejorar el síndrome de liberación de citocinas, ahí es cuando comienzan los eventos neurológicos. Es como dos fases de toxicidad. Ahora, el síndrome de liberación el síndrome de liberación de citocinas responde muy bien a un medicamento que se llama tocilizumab, es el antídoto. Les dije que la interleucina 6 está muy elevada, quiere decir que si tú le das una anti-interleucina 6, ese es el tocilizumab, el antídoto va a calmar la inflamación. La segunda fase, la fase de eventos neurológicos, no responde mucho al tocilizumab. El tocilizumab es muy bueno para el síndrome de liberación de citocinas, no funciona mucho para los efectos neurológicos. ¿Qué funciona? Para ambos, los esteroides. Los esteroides funcionan muy bien, es un antiinflamatorio, que ayudan para ambos, para eventos neurológicos y para el síndrome de liberación de citocinas. Y como pueden ver en el gráfico, es como una droga viva, ¿no? Esas células se activan y se reproducen, se multiplican. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome de liberación de citocinas? CRS, Cytokine Release Syndrome. Esas son las siglas en el inglés. Las citocinas son proteínas que normalmente se liberan por las células del sistema inmunológico para comunicarse entre ellas. Cuando el ejército de células CAR-T ataca células cancerígenas, libera un alto número de citocinas en el organismo que pueden causar un serio problema de salud. A esto se conoce como el síndrome de liberación de citocinas. Esto ocurre en la mayoría de pacientes y puede ocurrir en algunas horas siguiendo a la terapia, como algunos días. Generalmente es días, no horas. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, presión sanguínea baja, pérdida de peso, bajo número de glóbulos sanguíneos rojos o blancos. Quiere decir que es como la sepsis. Es como que si uno tuviera una infección severa, pero no está infectado. Uno parece que está infectado porque esas citocinas, esas proteínas que son producidas para que las células se comuniquen, son las mismas proteínas que son producidas cuando uno tiene una infección. Bueno, entonces, toxicidad general y efectos tardíos. Les he hablado ya del más importante. El sabor más importante es probablemente ese síndrome de liberación de citocinas. El segundo sabor más importante es la toxicidad neurológica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Se llama ICANS. Esas son las siglas en inglés, cambio en el estado mental debido a la respuesta inflamatoria por CAR-T, confusión, lentitud para responder preguntas, no pueden contar hacia atrás, convulsiones, coma, dependiendo de la gravedad. Esos son raros, ¿no? Convulsión, coma, incluso muerte, todos esos han sido descritos, pero no es algo común, es algo muy, muy raro, para suerte nuestra, es algo muy raro. Aún no se comprende plenamente la relación entre el síndrome de liberación de citocinas y los eventos adversos neurológicos. Parece ser que la frecuencia, la gravedad y la naturaleza de los efectos neurológicos varían según el tipo de producto de células T con receptores de antígenos quiméricos empleados. Esto podría deberse a las diferencias entre los productos, si el dominio coestimulador utilizado es CD28 o 41BB, pues es como cuando uno está produciendo estos CAR-T, hay diferentes moléculas que uno puede poner juntas. Recuerden, la quimera tiene esas tres partes, ¿no? El león, la cabra, la serpiente, y les mostré que cuando uno diseña estos mecanismos también tienen tres partes. Uno puede jugar con esas tres partes, y las diferentes opciones en el mercado tienen pequeñas diferencias cuando uno ha construido
esos CAR-T. Entre los síntomas comunes que incluyen trastornos del lenguaje, algo que nosotros llamamos afasia, confusión, delirio, fasciculaciones musculares involuntarias, alucinaciones o estupor. También se han registrado casos de convulsiones. La causa subyacente no está clara y no se sabe si la presencia de células T modificadas en el sistema nervioso central está relacionada con la aparición de neurotoxicidad o con la gravedad de la misma. La causa de neurotoxicidad es objeto de intensa investigación, pero nosotros pensamos que está relacionada con las mismas citocinas que están muy elevadas, causando problemas de comunicación en el sistema nervioso. La neurotoxicidad ha sido reversible en la mayoría de los casos y los síntomas se han resuelto en el curso de varios días sin intervención alguna o con el uso de esteroides y sin efectos evidentes a largo plazo en la mayoría de pacientes. Sin embargo, pueden presentarse eventos adversos neurológicos potencialmente mortales, similar a lo que les expliqué con el síndrome de liberación de citocinas, especialmente en este caso debido al edema cerebral. A pesar que la interleucina 6 está asociada con la presencia del síndrome de liberación de citocinas, por lo general los medicamentos inhibidores de la interleucina 6 no previenen ni atenúan los síntomas neurológicos. Algunos síntomas de toxicidad neurológica pueden tratarse con medicamentos antiepilépticos y, como les digo, los corticosteroides son muy buenos para bajar la inflamación. Bueno, ¿qué más? Acá les veo, no les voy a hablar por tiempo sobre todo, ¿no? Les he hablado de los más importantes, el síndrome de liberación de citocinas y la toxicidad neurológica. Déjenme hablarle de algo más, los cánceres. Uno puede tener cáncer, digamos que uno tiene un cáncer de mama, ¿no? Una señora que tiene 45 años, se hace un mamograma, le encuentran cáncer de mama, le damos mastectomía, cirugía, quimioterapia, radiación, tratamos de hacer lo mejor posible para curarla del cáncer de mama. Y es posible que la curamos, es posible que haya sido curado el cáncer de mama. Pero ¿qué pasa? 10 años después es posible que la señora regresa con leucemia aguda o regresa con algún otro tipo de cáncer. Es posible que la quimioterapia o la radiación que la paciente recibió 10 años atrás para el cáncer de mama, el cáncer de seno, le produjo modificaciones genéticas que causó problemas en el futuro. Es posible. Generalmente, en este ejemplo, generalmente es single digits. Es posible, pero muy raro. ¿Qué es lo que hemos visto con CAR-T? Sí, hay pacientes que ahora también estamos viendo que han desarrollado cáncer después de los CAR-T. Ahora, no es común en esta publicación, en el The New England Journal of Medicine, que dicen que es el mejor journal de medicina que tenemos, han visto de los 6 productos que revisaron, más de 27,000 CAR-T que han sido dados, después que han sido aprobados en muchos hospitales en Estados Unidos, hay más de 27,000 dosis han sido recibidas de CAR-T. Y han descrito 22 cánceres de célula T. Entonces la pregunta ¿es posible que la modificación genética o te predisponga, la modificación genética te predisponga a tener un cáncer de células T en el futuro? Es posible, pero es muy raro. 22 de más de 27,000, ¿no? Quiere decir que cuando uno tiene un cáncer agresivo, tan agresivo, que es posible que sea letal, que si no encuentras un tratamiento adecuado, va a causar tu muerte. Entonces uno trata lo mejor que podemos, darte el mejor tratamiento disponible. Entonces si te damos CAR-T, sí, hay una posibilidad de tener enfermedades, cánceres en el futuro, pero yo creo que el balance, pone uno en una mano, pone lo positivo, en la otra mano pone lo negativo en una balanza. Yo creo que el balance todavía favorece a las células CAR-T para los pacientes con linfoma. Pero simplemente quería darles nuevamente lo bueno y lo malo de estas terapias novedosas. Ahora, les dije
También les quería hablar un poquito del linfoma de células del manto. También tenemos disponibles las células CAR-T para este linfoma. Y les iba a hablar a esto porque este linfoma es muy especial para mí. Es el linfoma que trato de ayudar a mis pacientes lo más que puedo. Es mi objetivo en academia, tratar de desarrollar ensayos clínicos para este linfoma y también para el linfoma difuso de células grandes. Bueno, fue aprobado, también está en el mercado la respuesta muy grande, la tasa objetiva global, 93%, muy alto. Y muchos de esos pacientes con respuesta completa, como pueden ver, 67%. Y es por eso que fue aprobado en los Estados Unidos para el linfoma de células del manto. Ahora, una pregunta después que estos son aprobados en el mercado y están disponibles para nuestros pacientes después de los ensayos clínicos. ¿Funciona en el mundo real? Como les digo, es el real world evidence, la evidencia del mundo real. Y la respuesta es sí. Los resultados son similares. También fuimos parte de este ensayo tratando de comparar qué es lo que pasa cuando, después que ha sido aprobado por la FDA, si funciona o no funciona. Y la tasa de respuesta global fue muy similar al ensayo clínico, con 93%. Ahora, ¿por qué falla? Yo les dije, y como les hablé de quimeras, ¿no?, de la mitología griega, también les estoy mostrando acá el talón de Aquiles. El talón de Aquiles de las células CAR-T. Uno hace biopsias, no en todos los pacientes, ¿no?, porque algunas veces si la enfermedad está progresando, algunos sí te van a dejar que hagas la biopsia, otros dicen, no, la enfermedad está muy agresiva y de repente quieren hospicio, no quieren más biopsias, no quieren más tratamiento. Pero, por ejemplo, después de este ensayo, 21 pacientes, después que tuvieron progresión, después de los CAR-T, 21 pacientes nos dejaron hacer biopsias, 33% todavía tenían CD19, 62% tenían esa normalidad que, como les digo, los checkpoint inhibitors, ese PD-L1 positivo, ¿no? Quiere decir que si tienen el CD19 negativo, es posible que la progresión es por escape de antígeno. Si es que haces la biopsia y todavía tienen expresión de CD19, es posible que hubo deterioro de la aptitud de las células CAR-T y por eso que no pudiste destruir todas las células cancerígenas. Ahora, este es un punto clave, ¿no? La realidad es que no todos los pacientes pueden acceder a las células CAR-T. Muchos motivos. Primero, como les dije, hay más de 60 subtipos de linfomas. No está aprobado en todos los subtipos de linfoma. Eso es lo primero. Pero hay otras barreras. Hay barreras relacionadas con el paciente, hay barreras relacionadas con el centro médico, hay barreras logísticas, ¿no? Entonces, es una carga financiera. Pueden haber dudas en el tratamiento, puede haber mucha carga en la familia. Hay viajes requeridos a estos centros de tratamiento, ¿no? No están disponibles en cada esquina. Puede haber ausencia de apoyo con encontrar un familiar, un amigo que puede estar disponible 24 horas al día por el primer mes. Y no solamente eso, nosotros recomendamos esto, al menos en Mayo Clinic, nosotros recomendamos no manejar por 8 semanas después de las células CAR-T. ¿Por qué? Porque puede haber neurotoxicidad, ¿no? Entonces quiere decir que uno puede causar daño a usted y a otras personas, ¿no? Si es que tiene neurotoxicidad y empieza a manejar. Y por eso decimos 8 semanas después de las células CAR-T no puede manejar. Entonces, si el paciente puede querer CAR-T, pero si no tiene el soporte familiar, esa unidad familiar para que este proceso sea saludable, no podemos proceder. Y nada, algunas veces cuando mandamos los pacientes de regreso a la comunidad, puede haber falta de comprensión de manejo de efectos adversarios por parte de los médicos que nos mandaron el paciente. Lagunas de conocimiento sobre eficacia y seguridad sobre esas terapias novedosas. Y bueno, no quiero mezclar peras y manzanas, pero hay muchos obstáculos, ¿no? Esos obstáculos pueden ser específicos del paciente, pueden ser específicos de la tecnología, pueden ser específicos del tumor.
específicos del paciente. Puede haber que el paciente puede hacer la edad, puede hacer las otras enfermedades que el paciente tiene, puede hacer, como les dije, el consentimiento informado o la falta de soporte familiar. ¿Cuáles son los obstáculos específicos del tumor? Como les dije, si el tumor es muy grande, esos son los pacientes que a veces tenemos que darles terapia puente, y esos son los pacientes que a veces tienen toxicidad más severa, ¿no? Entonces hay variables específicas que uno puede dar. ¿Cuáles son los obstáculos de la tecnología? Nuevamente, toma 4, 5, 6 semanas. Tenemos que mejorar. Entonces hay ensayos clínicos tratando de hacer que este proceso sea más rápido. En lugar de muchas semanas, de repente días. Y ese es el futuro. ¿Cómo vamos a poder mejorar la situación? Colaboración. Ustedes con nosotros, y ojalá mi recomendación, si es que pueden, ensayos clínicos. Si es que tu doctor te está ofreciendo ensayos clínicos, considéralo, porque es la única manera de seguir adelante. ¿Qué más? ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos mejorar? Lo que les he mostrado hasta estos momentos son CAR autólogos. Quiere decir, auto significa tu propia sangre. Halogénicos, quiere decir que es sangre de alguien diferente. Hay CAR-T en evaluación, en ensayos clínicos, mirando a un donante sano que no tiene linfoma, no tiene cáncer, y han sacado las células T, las han modificado en el laboratorio, las tenemos listas para dar a pacientes con cáncer. Esto no está aprobado en estos momentos, esto está bajo investigación, pero han sido modificadas esas células T para que puedan persistir sin ser atacadas por tu sistema inmunitario y para evitar que el huésped reconozca las disparidades, porque nuevamente vienen de otra persona, no son tus células T propias. Es todo para encontrar un objetivo. En el ejemplo en el lado izquierdo pueden ver que estábamos disparando en la oscuridad, muy difícil darle al objetivo. En el lado derecho uno prende la luz molecular, y es más fácil darle al target. On target increase, on target efficacy, incrementar la efectividad y disminuir the off target toxicity, disminuir la toxicidad para nuestros pacientes. Y ya estamos llegando al final de nuestra discusión. Este simplemente es el resumen de todo lo que hemos conversado. El futuro es muy brillante para los pacientes con linfoma. Simplemente para recordarles qué es lo que hemos conversado, qué es la terapia de CAR-T, quién debería considerar esta terapia, el recorrido del paciente, qué esperar cuando uno lo recibe, eficacia, toxicidad y efectos tardíos, y también un poquito sobre direcciones futuras. En estos momentos podríamos pasar a la discusión, y nuevamente gracias a ustedes, muy agradecido por su atención, y también quería agradecer a nuestro equipo y también a los organizadores por invitarme. Nuevamente es un orgullo muy grande poder presentar hoy día sobre las células CAR-T, y yo feliz contesto preguntas. Gracias nuevamente. Gracias, doctor Muñoz, por su excelente presentación. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta para el doctor Muñoz, utilice el cuadro de chat en el lado izquierdo de la pantalla para enviarla. Responderemos tantas preguntas como sea posible. Nuestra primera pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en saber si CAR-T te cura? Muy buena pregunta. Y las palabras, la dificultad que yo veo, porque sí, me preguntan diariamente esto mis pacientes, ¿no? ¿Me vas a curar? Estoy curado, ¿no? Yo entiendo por qué viene esa pregunta. Espero que me puedan ayudar, porque eso es retrospectivo, ¿no? Las palabras son gratis, las palabras es fácil decir cosas, ¿no? Pero el tiempo es el mejor juez. El tiempo es el mejor juez. Ahorita no podemos prometer, porque no, como les he enseñado, no todos los pacientes llegan a la cura. Es 40-50% de los pacientes. Es muy buen porcentaje comparado a otros cánceres, ¿no? Esto no es
cáncer de páncreas, ¿no? Lo que tenemos para ofrecer para esos linfomas es mucho mejor que muchísimos otros cánceres de tumores sólidos, pero no es perfecto. Y tenemos todavía mucha oportunidad para mejorar. Por eso les digo, ensayos clínicos cuando puedan, porque yo quiero hacer mejor. Yo quiero que podamos ofrecerles mejor que, digamos, 40-50% cura. ¿Y cómo llegar a eso? Con tiempo y con ensayos clínicos. Ahora, si usted recibe los CAR T-cells y 2 años pasan y la enfermedad no regresa, celebramos. Pasan 5 años, celebramos incluso más. Pasan 10 años, celebramos incluso más. Quiere decir que lo más que el tiempo pase, lo mejor que nos vamos a sentir para decirles, ¿sabes qué? Yo creo que te hemos curado. Yo creo que sería muy irresponsable 3 meses después, 6 meses después decir, o incluso antes de darte los CAR T-cells, prometer cura, porque les he mostrado, no es para todos, y nuevamente mi conclusión acá, el tiempo es el mejor juez. Muchas gracias por esa pregunta. Gracias a usted, doctor Muñoz. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las opciones para los pacientes con linfoma agresivo si falla la terapia CAR-T? Y muy buena pregunta. Y recuerden, ustedes no fallan, ustedes nunca fallan. La terapia falla, ¿no? Ustedes no fallan. Ustedes tratan y vienen y hacen lo mejor que pueden, su familia, el soporte. Ustedes nunca van a fallar. Es la terapia que nos falla, ¿no? Entonces simplemente quería explicar eso, ¿no? Ahora, si es que la terapia falla, la terapia de células CAR-T falla, mi primera recomendación, y nuevamente, todos tenemos nuestros biases, ¿no? Todos tenemos nuestras opiniones, ¿no? Pero como les dije en el pasado, ensayos clínicos es lo mejor que puedes intentar, porque ¿cómo llegamos a los CAR-T? En el pasado no había, antes del 2017 no habían CAR-T. ¿Cómo llegamos a tener CAR-T que es tan excitante que ustedes nos están ayudando con su tiempo acompañándonos? Llegamos a tener los CAR-T en la clínica porque tuvimos pacientes muy valientes que decidieron poner sus vidas en nuestras manos con ensayos clínicos. Tenemos que hacer más de eso. Más de eso. Esa sería mi recomendación. Si usted ha recibido CAR-T y no ha funcionado, la terapia falló, yo creo que el siguiente paso, considere ensayos clínicos. Ahora, si no hay ensayo clínico, ¿qué más hay? Tenemos mucha suerte. Hay muchas otras terapias disponibles. Hay un medicamento que se llama polatuzumab, hay un medicamento que se llama Lonca-T, hay un medicamento que se llama tafasitamab, hay muchas otras terapias. Ahora, te puedo decir, esta es mejor que la otra. No puedo decir eso. Hay mucha gente está conversándonos ahora sobre los bispecific antibodies, los anticuerpos biespecíficos, que están tratando de ir por 2 objetivos. Un objetivo está presente en las células cancerígenas, otro objetivo en las células T. Quiere decir que es parecido pero diferente a las células CAR-T, porque es un anticuerpo, no es una modificación celular, pero está tratando de hacer lo mismo, poner las células buenas y las células malas juntas para que las células buenas puedan reconocer a las células cancerígenas. Quiere decir, muchas opciones. CAR-T, si no funcionó, no se preocupen, podemos intentar algo más. Yo diría ensayos clínicos número 1. Si no hay ensayos clínicos disponibles, muchas otras opciones. Polatuzumab, tafasitamab, Lonca-T, bispecific antibodies, muchas opciones. Entonces yo no perdería la esperanza nunca para nuestros pacientes. Gracias por esa pregunta. Gracias, doctor Muñoz. Otra pregunta de la audiencia. ¿Qué vacunas deben volver a recibirse después del CAR-T si el paciente fue revacunado apenas unos años antes después de un tratamiento autólogo de células madre? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y bueno, básicamente mi recomendación es ten la discusión con tu doctor. ¿Por qué? Porque la pregunta es un poquito específica. Yo voy a contestar, pero voy a contestar en líneas generales. Es un paciente que ha recibido trasplante de médula ósea, recibió vacunas y la enfermedad lamentablemente regresó y después
necesito células CAR-T y la pregunta es, ¿qué vacunas dar? Entonces, ¿por qué yo digo con cuidado? Diferentes hospitales recomiendan diferentes cosas mínimamente. Las diferencias son muy pequeñas, pero no les puedo dar un dogma, recomendar, y tampoco no les puedo dar recomendaciones específicas a un caso, porque no sé los detalles del caso específicamente, ¿no? ¿Cuántos meses pasó desde la vacuna? ¿Cuántos meses pasó desde el trasplante de médula ósea? ¿Y cuántos meses han pasado desde las células CAR-T? Ahora, en líneas generales les voy a contar. Yo les recomiendo a mis pacientes, todos mis pacientes, 3 meses después de CAR-T o 3 meses después de trasplante de célula madre, a ambos les digo, vacúnate contra el COVID. Yo sé que ahorita hay mucha gente que tiene ideas muy fuertes sobre el COVID. Yo les puedo decir, yo les puedo decir simplemente lo que yo he visto. Yo soy vacunado, me he vacunado como 5 veces contra el COVID y todos mis pacientes les digo que se vacunen. La mayoría creo que me escucha, hay algunos que deciden no hacerlo y lo respetamos. Pero yo he visto pacientes que han muerto con COVID después de CAR-T-cells. Y es por eso que no es un juego. Yo sé que hay mucha gente que en las redes del Internet y las redes sociales dicen muchas teorías, ¿no? Pero sí, si la persona es joven, no tiene cáncer, no tiene enfermedad y no ha tenido CAR-T, sí, esas personas pueden decir lo que quieran con sus experiencias, ¿no? Eso lo respetamos. Pero es un poquito irresponsable tratar de convencer a alguien que tiene una enfermedad severa, una enfermedad que es potencialmente mortal, a tratar de influenciarlos en ese sentido, ¿no? Yo simplemente les puedo decir lo que yo he visto. Y yo he visto que COVID es una enfermedad muy severa en pacientes que tienen el sistema inmune suprimido, pacientes con cánceres, particularmente pacientes después de trasplante de célula madre o las células CAR-T. He visto pacientes que han muerto lamentablemente y es por eso que a todos mis pacientes les recomiendo que comiencen la vacuna del COVID-19. Si no la han recibido antes, que comiencen. Si han recibido antes la vacuna, que la comiencen como que si nunca la hayan recibido, porque el sistema inmune está muy bajito. Uno puede decir que si el sistema inmune está bajo, entonces la vacuna no va a ser no va a proteger muy bien, pero yo creo que alguna protección, incluso si es protección mínima, es mejor que no protección, que no tengamos protección ninguna. Y recuerden, la vacuna no simplemente está disminuyendo las chances que uno desarrolle de infección severa. No previene la infección, ¿no? Si uno está vacunado y está conversando con mucha gente que uno no conoce, uno todavía se puede infectar. Entonces, no es que prevenga la infección, previene la severidad de la infección. Entonces, 3 meses después, les digo a mis pacientes que comiencen nuevamente vacunación contra COVID. Ahora, 6 meses después del trasplante de médula ósea, generalmente ahí es cuando les recomiendo los baby shots, ¿no? Esas vacunas que uno recibió cuando uno era un bebé, uno las comienza 6 meses después cuando el sistema inmunitario incluso está un poquito más fuerte comparado a 3 meses. Pero el problema de COVID ha sido tan serio y a 3 meses recomiendo COVID, en 6 meses los baby shots. Ahora, hay algunos centros que tienen modificaciones menores, algunos recomiendan, otros no recomiendan los baby shots a 6 meses después del CAR-T, pero definitivamente yo sí recomiendo 3 meses después COVID vaccination. Es una pregunta muy buena. Muchas gracias al paciente que la preguntó. Gracias a usted, doctor Muñoz. Siguiente pregunta. ¿Es eficaz la terapia con células CAR-T para pacientes con linfoma de células del manto? Y perdóneme, tuve un problema de conexión. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. ¿Es eficaz la terapia con células CAR-T para pacientes con linfoma de células del manto? Gracias. Sí, es eficaz, es tan eficaz que ha sido aprobado, está aprobado en este momento, se llama Breakthrough Captogene
Malalucel, suena muy grande esa palabra, ¿no? Esas dos palabras. Entonces, Brexucel, le decimos Brexucel. Entonces, está aprobado en estos momentos cuando les mostré la tasa global de respuesta es como 90 y tantos %, es como 93%, si mal no recuerdo, y la tasa de respuesta completa es como 60 y tantos %. Quiere decir que sí, yo diría que uno puede considerar esta terapia muy eficaz y es por eso que está aprobada en estos momentos. Gracias, doctor Muñoz. Nos estamos quedando sin tiempo. Le voy a hacer la última pregunta de la audiencia. ¿Cómo puedo someterme a la terapia CAR-T si no tengo un cuidador? Sí, es una pregunta excelente. Yo creo que nuestra promesa es que los pacientes estén safe, ¿no? Nuestro objetivo principal es la seguridad, ¿no? No podemos embarcarnos en una terapia que no comprendemos muy bien, o embarcarnos en una terapia que potencialmente tiene efectos secundarios severos y no tenemos esa red que nos salve de esos problemas, ¿no? Entonces, yo creo para prescribir CAR-T de una manera responsable es básico, primordial, tener ese soporte de la familia, ¿no? Alguien que si hay problemas, esa persona te puede ayudar. Digamos que todo va bien durante la primera semana, te mandamos a la casa y en el día número 8 hay confusión. Si ese paciente está solo en la casa, no podríamos ayudar a esa persona y eso podría ser muy peligroso, ¿no? Entonces sería irresponsable de nosotros, ¿no? Del centro médico, darte una terapia muy potencialmente peligrosa si es que no hemos explicado correctamente las posibilidades y las complicaciones y por qué. ¿Por qué necesitamos tener a alguien que nos ayude, un ángel de la guardia, ¿no? Un ángel de la guardia que nos ayude 24 horas al día por los 30 días iniciales? Al menos esas son las reglas que nosotros tenemos en Mayo Clinic. Creo que otros centros tienen otras reglas, pero lo más importante es que ustedes estén, que comprendan el proceso y que estén sanos, que sea responsable y que podamos monitorizar los efectos secundarios muy cuidadosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Muñoz. En nombre de BMT Infonet y nuestros socios, me gustaría agradecerle muy especialmente por una presentación muy útil. Gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Por favor, contáctese con BMT Infonet si podemos ayudarlo de alguna manera. Disfruten el resto del simposio. Muchas gracias.